Muy, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche con 10 minutos. Y como había anunciado anoche, hoy voy a hablar acerca de un tema que realmente a todos nos afecta a nivel global. Ya prácticamente no estamos aislados del resto. De una u otra forma, ya somos una comunidad global prácticamente, ¿no? Somos una comunidad global en todo aspecto de la palabra. Uh, si me pueden escuchar, pues quiero estar seguro que me escuchan bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Bueno, espero que me escuchen bien. Eh, estaba diciendo de que 2021, pues gracias Alma, gracias que un saludo a todos. Ya estamos viviendo, ya entramos prácticamente a lo que antes, hace unos 20, 30 años, se hablaba del el futuro, bueno, siglo XXI. No, siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI y estamos 2021. Eh, hay algo muy importante. Uh, Me pongo a pensar, y yo sé que tal vez ustedes han pensado, yo pongo a pensar hace 30, 40 años, por ejemplo, si uno quería escribir una carta, por ejemplo, a un país, de cierto país, uno escribía una carta y se tenía que esperar que 2 semanas para que lo reciba. Luego la persona leía, si no respondía ahí mismo, luego unos 3 días lo respondía, se tardaba 10 días más. O sea, una carta para que sea leída por otra persona y que lo respondan para usted, solamente esa comunicación por la carta tardaba un mes, especialmente cuando era la distancia de un mes, 10 días, y si se perdía la carta, pues nunca leían la carta. Ahora no es así. Por ejemplo, en este momento, menos de un segundo, ustedes me están mirando a mí. Hay hermanos de México, hay hermanos de Perú, hay hermanos inclusive de Estados Unidos. Es una nación grandísima, ¿no? En la parte este, Nueva York, hay creo que 3 horas de diferencia uh, de en Europa, pero sea cual sea la distancia, ustedes me están mirando. Ya no tengo que escribir una carta y mandárselo a todos y a ver quién lo recibe primero y lo lee. Ya no hay eso. Ahora, con el teléfono celular, inclusive uno manda y dice, ¿cómo estás? En cualquier parte del mundo, pasa algo, supongamos que en este momento pasa un terremoto y lo vamos a saber así, en un segundo, lo vamos a saber dónde fue el terremoto, en qué parte, qué pasó, qué murió, todo. Todo. O sea, ya somos una comunidad global, queramos o no, ya el tribalismo, ¿no? El concepto tribal de que yo vivo aquí, yo no sé lo que pasa, ya no hay. Usted puede vivir en su país, pero es globalista porque lo que pasa en todo el mundo se sabe, especialmente en Europa, en Estados Unidos, ahora con las elecciones, ya no es solamente algo nacional, ¿no? Antes era, bueno, allá ellos a ver qué elige, problema de ellos, su presidente. No, ahora parece como que todo el mundo votó en estas elecciones con Estados Unidos. Yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo así. Como que lo que pasa aquí afecta a todos y sí, es más, siempre ha sido así, siempre ha sido así, ¿no? Ahora, eh, con esto de las elecciones en Estados Unidos, que hay un problema ideológico detrás de eso, es un problema ideológico, y la ideología significa una cosmovisión de la realidad, una cosmovisión de la realidad. Un ejemplo básico, empezando por las bases, la cosmovisión cristiana, sin entrar a sectarismos o denominaciones. La cosmovisión cristiana parte de que hay un Dios, ¿no? Hay un Dios trino y eso lo creemos tanto católicos, protestantes, reformados.
y las demás denominaciones y sectas evangélicas en todas partes. Hay un Dios que gobierna el universo, es el creador, ¿no? Es el creador del cielo y de la tierra. Su Hijo Jesucristo, Él nos dio a su Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo, ¿no? Su muerte en la cruz del Calvario, ¿no? Como sustituto, ¿no? Para aplacar la ira de Dios, ¿no? Como propiciación por nuestros pecados, pero también para expiar nuestras culpas y darnos la vida eterna de aquellos que tenemos la fe en Jesucristo, en el aspecto espiritual. Entonces, Dios gobierna. La Biblia nos enseña que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se constituye, ¿no? Como el gobernante del universo. Todos los salmos, ¿no? Pone a Dios como el gobernador del universo. Es más, hay un salmo que es hay cantidad de salmos, pero uno de aquellos que pone la perspectiva bíblica de lo que está pasando a nivel global es el Salmo 2. Mira lo que dice, ¿por qué se enfurecen los pueblos y las naciones piensan en lo que es vano? ¿Por qué? Esa es la pregunta y lo escribe, dice anónimo, se supone que fue David, pero recuerde, el libro de los Salmos es una compilación de escritos, la mayoría por David y otros también por otros autores. Tengo la versión de la Peshita, que es la versión aramaica, siríaca, y me gusta, ¿no? Me dice, ¿por qué se enfurecen los pueblos? Ahora, cuando dice los pueblos en el original, es las naciones que no son de Israel. O sea, las naciones gentiles, cuyo Dios no es Yahweh, que es el nombre que él se revela al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 3, del 13 al 16. Así se revela Dios cuando Moisés le dice, y cuando regrese, ¿qué me van a...? Y le pregunten, ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué le voy a decir? Y dice, bueno, cuando regreses al pueblo de Israel en Egipto, dile, Eye Asher Eye te mandó. Y Eye Asher Eye significa seré el que seré porque el verbo está en el futuro. Pero luego más abajo, ¿no? Dice, y así dirás al pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es mi nombre por todas las generaciones. Luego Dios dice que su nombre por todas las generaciones, como se tiene que conocer, es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y luego dice, así dice Yahweh. O sea, como que Dios mismo utiliza tres terminologías para su identificación. Eye Asher Eye, que significa ser el que seré, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, su nombre pactual para siempre, así lo vamos a conocer, así los discípulos, así dice la Biblia, y el último, la raíz, ¿no? En una forma abreviada del verbo yo soy es Yahweh. Después se cambia a Jehová, lo cambian, ¿no? Pero en el original no es Jehová, es Yahweh. Ese Dios es el que dice aquí que los pueblos, las naciones, no lo reconocen. Y dice que las naciones piensan en lo que es vano. Y la palabra vano en el hebreo significa lo que no tiene valor. Ahora, escuche bien esto. Escuche bien esto. Vamos a ver. Tengo aquí. A ver, ¿dónde está? No sé si tengo. A ver, ¿dónde hay algo? Un momento. Ok, aquí tengo un. Esto es un billete de un amigo me dio de Irak. Ya ese billete era del tiempo bueno, es de Irak, pero ya no lo usan, ya cambió, la moneda ya no es esta, pero es moneda original. Esta moneda no tiene valor, ya no tiene valor, no sirve. O sea que si yo le doy a usted, ¿no? Esta moneda que es de 1000, y es aquí Banco Central de Irak, son 1000 denarios. Mira, 1000 denarios. Uno dirá, oh, 1000 denarios, cantidad de dinero. Bueno, sí, pero ya no tiene valor. Si usted quiere comprar con esto algo, se van a reír en su cara o lo van a romper, o no tiene valor. Bueno, esa misma palabra se utiliza cuando dice en Salmos 2:1, los pueblos, las naciones, piensan cosas que no tienen valor. Ahora, piense eso. Las naciones piensan cosas, planean, reflexionan en cosas que no tienen valor. Ahora, lo curioso es esto. Supongamos que utilizando el ejemplo de este billete, alguien que no conoce dice, bueno, ¿qué quiere comprar con estos 1000 denarios?
Usted dice, bueno, quiero comprarme, no sé, digamos un vehículo, un carro. Ok, se compra un carro, la persona recibe y dice, oh, ya me compré el carro. Bueno, el problema está que esa persona le está regalando el carro porque el dinero no tiene valor, pero lo aceptó como si tuviera valor. Es lo mismo, es lo mismo cuando dice el Salmo, los pueblos, significa los gobernantes, tienen, piensan en cosas que no tienen valor. Pero hay un problema ahí. El problema es que esas cosas que no tienen valor nos la imponen a nosotros. ¿Me entienden? O sea, nos están dando un dinero que no tiene valor y nos hacen usarlo para vivir, cuando el dinero no tiene valor, no hay fondos, no sirve para nada. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Una de las cosas es, por ejemplo, la agenda que ellos tienen mundial, de dominio mundial, y eso no es algo nuevo. Yo escribí hace unos días, no es casualidad que suceda la pandemia, no es casualidad que haya sucedido, sino básicamente hace un año, ¿no? Yo me acuerdo todavía en enero del año pasado, se hablaba, pero no pusieron en práctica, bueno, aquí en los Estados Unidos hasta febrero o marzo más o menos. Y de ahí en adelante ha seguido. Mire, ya va a ser un año. No es casualidad que salga de China, no es casualidad el uso de las máscaras, no es casualidad. No es casualidad el uso y la obligación de vacunarnos. No es casualidad. No es casualidad tampoco de que en este momento en Estados Unidos esté Joe Biden, uno de los políticos más corruptos en la historia de Estados Unidos. Ha estado en la política más de 40 años. Si usted tiene 40 años, ella estuvo antes que usted nazca en la política. Fíjese, piense a esa perspectiva. Si usted tiene 40 años en este momento, él ya estuvo en la política antes que usted nazca. Fíjese, ya estuvo en la política antes que usted nazca. ¿Y qué hizo? Bueno, esa es una buena pregunta que nos llevaría horas, pero nos ayuda a entender esto. Dice aquí en Salmo 2, dice, los reyes, versículo 2, y los gobernantes de la tierra, o sea, de la tierra, del globo terráqueo, se levantan, quiere decir, se ponen de acuerdo, ¿no? Y se unen. Gobierno mundial. Gobierno mundial. Cuando dice se levantan y se unen, está hablando de que hacen un gobierno mundial, planean lo que hoy se conoce con la palabra globalización. Y la palabra globalización no es nueva, eso viene de los 90, inclusive ya del año 80 comienza a hablar de la palabra globalización, porque la idea es, desde que se formó las Naciones Unidas en 1945, yo creo que nadie nació en ese tiempo, si hay alguien, pues si yo nací en el 45, pero en el año 1945, cuando las Naciones Unidas fue creada, después de la Segunda Guerra Mundial, no era para traer paz. Muchos dicen, bueno, que se creó las Naciones Unidas porque la Segunda Guerra Mundial termina, entonces, para que haya paz mundial. No es eso, porque después de eso hay más guerras. Entonces, no es eso. Entonces, ¿para qué se creó? Esa es una buena pregunta y la respuesta es esto. La respuesta está, se crea justamente para dominio global, dominio mundial. Y eso es la meta que ha seguido durante, ¿qué? 80 años las Naciones Unidas. Empieza en Europa, Asia y los Estados Unidos. Ahora, bien interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial hay un cambio. Escuche bien esto. Hay un cambio en la política del mundo y el cambio es esto. Los líderes que se reúnen en las Naciones Unidas prometieron, escuche bien, que a partir de ese entonces el gobierno, las naciones, nosotros, no nací, yo no nací todavía, pero ellos hicieron esa promesa, como un juramento, diríamos así, que el mundo ya no puede retroceder a lo que fue. Ahora, escuchen bien esta frase que estoy diciendo, el mundo no puede volver a lo que fue antes. Ahora, escuchen bien, esto es muy importante para entender todo lo que está pasando a nivel global, la geopolítica, la economía, ¿no? Las intervenciones, la inmigración ilegal abierta, de fronteras abiertas, el problema social, el auge y otra vez renacimiento
¿no? Del marxismo. Dice, aparte, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ahora, muchos dicen, bueno, está bien, no hay problema, ¿no? Hay que progresar. Ahora entiende la palabra progreso. Ahora, la palabra progreso dentro de la ideología marxista no es igual que uno entiende como progreso. Progreso significa tratar de mejorar para bien nuestro estilo de vida en todo aspecto. Bueno, pero el marxismo no significa eso, progreso. Dentro de la ideología marxista, progreso significa el establecimiento de una dictadura totalitaria. Eso es progreso, ¿no? Eso es progreso. Ahora, bien interesante, porque cuando se forman las Naciones Unidas, ahora escuche bien esto, los primeros secretarios de las Naciones Unidas eran comunistas. Comunistas, no eran capitalistas, no eran de democracia. La democracia nunca existió, no existe ahora y nunca va a existir. Eso es mentira, porque democracia en realidad técnicamente es el gobierno del pueblo y el pueblo nunca gobierna, nunca. ¿Okay? El pueblo nunca gobernó y no gobierna y no va a gobernar. O sea que cuando alguien dice, oh, luchamos por la democracia, no luchan por la democracia. Eso es mentira. Ellos luchan por ellos mismos para estar en el poder. Es una élite poderosísima. Bueno, esa élite poderosa es la que gobierna y la que estaba dentro de las Naciones Unidas. Su plan es global. ¿Se acuerdan de, y si no se acuerdan, lo voy a decir, eh, ese comunista, Gramsci, ¿no? Él dijo lo siguiente, el camino al establecimiento del comunismo es un viaje largo, pero seguro. Ese hombre, muchos tal vez no lo toman en cuenta, pero ese fue un profeta del marxismo y tiene razón. Él sabía que el establecimiento y la dictadura totalitaria ni siquiera se iba a alcanzar ni con China ni con la Unión Soviética, sino global, pero iba a ser un largo viaje. Significa décadas. O sea, no iba a ser de la noche a la mañana, no iba a ser en 10 años, ni en 20 años, se iba a cumplir, pero iba a ser un proceso largo, un largo viaje. Como que usted, digamos, si vive aquí en Sudamérica, dice, voy a llegar al África caminando. Va a ser largo, pero voy a llegar caminando. Algo parecido así. Bueno, se va. Entonces, recuerde la frase, el mundo ya no puede ser lo mismo de lo que fue antes. Estamos hablando de 1945. Para 1960 hay un cambio en los Estados Unidos y esto sucede también en Europa, en Inglaterra especialmente. Estados Unidos, Inglaterra. ¿Qué pasa en la década del 60? 1950 ya estaban formando, en 1950 prácticamente ya tenía el plan de cambiar toda la estructura pública de la educación en los Estados Unidos. Hasta 1950, los Estados Unidos tuvo el mejor nivel educativo en las escuelas públicas, el mejor. No tenía nada que envidiar. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya estaba el comunismo, ¿no? Las universidades de los Estados Unidos, comienzan a ser invadidas por profesores ateos marxistas. Estamos hablando de 1950. Yo no nací ahí, tal vez usted tampoco. Pero ya estaban en las mejores universidades de Estados Unidos. Colombia, ¿no? La Universidad de Colombia, un nido de marxistas. De ahí surge lo que se llama el marxismo cultural. O sea, el marxismo cultural no es recién, ya estaba en 1950. Marxismo cultural estaba en 1950. Luego viene Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton y otras universidades más. Lo mismo sucede en Inglaterra. Ahora, ¿por qué? Porque fíjese, en el año 60, 1960, ocurre lo que se llama la revolución sexual. Para 1959, entrando a 1960, hay un cambio increíble en los Estados Unidos de América. Latinoamérica todavía estaba en pañales, no se siente ahí. Pero en Europa, Inglaterra y en los Estados Unidos, el cambio cultural en la década del 60, es increíble. Ahí es donde está la explosión del rock and roll. Una explosión que no tiene paralelo en la historia de la música en los Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? La explosión del rock and roll cambia la cultura de los Estados Unidos tremendo. Hasta 1950 había
más, ¿cómo le puedo decir? La cultura puritana era cultural en los Estados Unidos, pero en la década del 60, 1960 en adelante, entonces cambia toda la cultura y la forma de cómo vivir la vida en Estados Unidos. Y eso es increíble. La música cambia, el rock and roll que no se conocía antes, en partir del año 60, la música cambia. Es como que automáticamente alguien pone un CD, algo, y cambia. Y es así, de ahí en adelante. Recuerda lo que había dicho antes. Ya lo que pasó, ya no podemos vivir como fue antes. Entra la década del 60 y vuelven a decir lo mismo. Ya no podemos volver a la década de los 50. Lo que fue del 50 pasó, tenemos que seguir avanzando. 1960. Las escuelas públicas en ese momento ya tenían, las universidades ya estaban llenas de marxistas en los Estados Unidos de América. Las escuelas públicas comienzan a implementar el mismo programa educativo soviético en los Estados Unidos. Ahora entiende por qué estamos en 2021 y el nivel académico de Estados Unidos está por debajo. Es una desgracia las escuelas públicas en Estados Unidos. En los años 60 empieza la revolución sexual, la liberación de la mujer. Todo eso parte de doctrina marxista. Fíjese que ya estaba los años anteriores germinando. Comienzan a hablar, a enfatizar de que la religión tiene que estar fuera de las escuelas. ¿Qué sucede? 1963 y 1963 la Corte Suprema dictamina que es ilegal orar en las escuelas. El año 1974 me parece que es ilegal leer la Biblia en las escuelas públicas, cuando por 300 años, escuche bien, 300 años las escuelas públicas oraban antes de empezar las clases, leían las escrituras y recitaban los 10 mandamientos. Para la década del 70, me parece, 1971, me parece, la Corte Suprema dictamina otra vez, no se puede tener los 10 mandamientos dentro de las escuelas públicas. Ahora, recuerde todo, se da cuenta que ellos dicen, ya no podemos volver a lo que era antes. Recuerde esa frase clave, 1960. La Corte Suprema dictamina que es ilegal orar, leer la Biblia y tener los 10 mandamientos en las escuelas públicas. Ahora, uno dice, claro, eh, ellos decían, bueno, hay separación de iglesia y de Estado. Bueno, la Constitución de los Estados Unidos, aquí tengo la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos no enseña eso. La Constitución de Estados Unidos no enseña eso. No existe en ninguna parte de la Constitución ni de la Declaración de Independencia que diga existe la separación de iglesia y Estado. Esa es una frase que lo dijo Thomas Jefferson, pero no lo dijo ni siquiera en ese sentido. Lo dijo al contrario, lo dijo, cuando dijo eso, lo que está diciendo Jefferson es esto, que el Congreso, representa al Estado, no tiene ningún poder, escuche bien, ni derecho de inmiscuirse en los asuntos de la iglesia. O sea que si la iglesia, ¿no? Decide, o sea, cuando se habla de iglesia cristiana en general, católicos, ortodoxos, protestantes reformados, bautistas y las demás sectas evangélicas y cualquier otra religión. Si ellos deciden, nos vamos a reunir los domingos todo el día a leer la Biblia, el Congreso no tiene bajo ninguna circunstancia legal decirle no se pueden reunir porque hay la pandemia. No, no se puede. Pueden sugerir, pueden decir, ¿saben qué, ministros, sacerdotes? Por la pandemia les sugerimos, por favor, tengan cuidado. Eso es diferente a decir, no se reúnan, no canten himnos, y si lo hacen, le vamos a castigar, que es exactamente lo que están haciendo los demócratas aquí en California. O sea, ellos están violando la carta de la Constitución de todos los norteamericanos, inclusive de cualquier secta, herejía, cristiano o no cristiano, hasta de los paganos.
porque eso es algo que va a la conciencia del hombre. El hombre decide bajo su conciencia adorar al Creador según lo que su convicción le dice. El Estado no le puede decir, un momento, no, 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 tú no puedes adorar a Dios así. No, no, tampoco en la mañana, ni tampoco puedes decir eso. La Constitución nos protege de la intromisión del Estado a poder violar la conciencia y la libertad del individuo. Lo mismo se aplica a la libertad de prensa. Facebook, Twitter, Google, ¿no? La libertad de prensa significa, es tan sagrada que si yo escribo algo, puede ser lo más feo y horrible que pueda escribir. Bueno, tengo la libertad de hacerlo. Y el Estado no me tiene que castigar, ni prohibir ni borrar, como lo hace Facebook. Ahora, Facebook dice esto. A mí, acabo de entrar aquí, estuve suspendido por 30 días, porque el 1 de enero critiqué a Biden. Sí, 30 días de suspensión. Regresé ayer. Hablé con abogados aquí en California y le digo que no hay algo que se puede hacer. Ellos me dicen esto. No, no se puede hacer. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no se puede hacer si están violando? Exactamente, me dice. La Constitución prohíbe al Congreso, escuche bien, me dice, al Congreso no violar o infringir la ley de la libertad de expresión, pero no le prohíbe a compañías privadas. Facebook, Twitter, Google, YouTube son compañías privadas. Y como son privadas, ellos tienen el derecho de decidir qué escritos lo aprueban y qué escritos lo borran, a quién admitir, a quién bloquear, a quién suspender. Entonces, no hay nada constitucional que ellos están violando cuando te bloquean por 30 días o te bloquean indefinidamente. Por eso que están haciendo al presidente Trump, ¿no? Le dicen, te vamos a bloquear indefinidamente, porque no existe, como son entidades privadas, entonces la Constitución no les obliga a ellos a hacer eso. Y lo van a hacer. Pero hay un problema ahí. Está bien, yo entiendo eso, pero hay un problema ahí. El problema está en que ellos hacen una censura selectiva. ¿Sabes lo que es censura selectiva? Ok, yo soy privado, ¿no? Un agente privado, ¿no? Y como yo soy un agente privado, tengo el derecho de decidir quién sí, quién no, porque soy privado, o sea, no soy el Congreso. Pero el problema está en que simplemente estoy bloqueando a aquellos, a cierto grupo, y al cierto grupo no. O sea, no soy justo, no soy neutral, no estoy pisando en un área neutral. Simplemente estoy apoyando, y lo curioso es que estoy apoyando a los que están en el poder. Al hacer eso, entonces yo me convierto en el arma oficial de los que están en el poder. En este caso, aunque Facebook sea privado, agencia privada, Twitter sea agencia privada, YouTube sea agencia privada, solamente el hecho de censurar a aquellos que están en contra de su ideología y del gobierno, entonces se convierte en ellos en un arma efectiva de propaganda del gobierno oficial. Y por lo tanto, su censura a nosotros es inconstitucional, porque ellos están jugando y apoyando al gobierno. Si ellos, por ejemplo, harían lo mismo con grupos de homosexuales, con grupos de ateos, con grupos de comunistas, con Black Lives Matter, si ellos hicieran lo mismo con los otros grupos, con los que promueven el aborto, si los sacaran, bueno, uno diría, bueno, ok, está bien, lo está haciendo para ellos y para acá, pero no, a los demás grupos de izquierda, marxistas, prodemócratas, no le hacen nada. Pero aquellos que somos cristianos, ponemos valores cristianos, defendemos lo que se llama ideas conservadoras, que estamos a favor, digamos, de los valores que hicieron esta nación grande, de los padres inclusive fundadores, que si pongo un texto de las escrituras que yo creo que es la palabra de Dios, porque soy cristiano, pongo de Deuteronomio, pongo de Levítico, pongo de Romano, la posición de Dios en cuanto a la homosexualidad, y ellos dicen, bueno, lo vamos a sacar porque es ofensivo y es discurso de odio, pero sin embargo, alguien que dice que los cristianos son asesinos, no son intolerantes, que los cristianos no tenían que ser y a ellos sí les permiten la libertad de expresión. Entonces, en ese momento Facebook ya no es una entidad privada, sino es un brazo, una herramienta
del gobierno de turno. Y eso es lo que está pasando. O sea, no se aplica ya el hecho, oh, son privados, ellos tienen el derecho de hacerlo. Sí, pero no lo hacen. Y por lo tanto, Facebook, yo sé tal vez que me están escuchando. Ustedes si quieren, y tal vez alguien de Facebook habla español, yo sé lo que quiero decir. Piense usted, amigo. Si usted realmente dice, bueno, somos privados, podemos decidir lo que creamos, ¿sí? Entonces también bloqueen a los grupos abortistas. Quiero que lo bloqueen. Bloqueen a aquellos que ponen fotos indecentes que van en contra de la sensibilidad del cristiano. Bloqueenlo. Bloqueen a aquellos también que ponen cosas que van en contra de los ideales de los Estados Unidos. Bloqueen a marxistas, bloqueen a ateos, bloqueen a comunistas, bloqueen a socialistas, bloqueen a feministas, bloqueen a todo el grupo LGBT porque eso va en contra de la sensibilidad y de las convicciones cristianas. Háganlo, bloqueenlos, póngale 30 días de suspensión. No, no lo van a hacer. Entonces no son neutrales. Pero si yo pongo lo que dice la Biblia, Deuteronomio y Levítico, me van a mandar eso, me van a borrar y me van a mandar otra vez 30 o 60 días más, o de repente me suspenden. Entonces es mentira que ustedes lo hacen solamente porque son una entidad privada. No, 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 no son entidad privada. Ustedes son el brazo justamente de la ideología marxista del Partido Demócrata que va en contra de los fundamentos filosóficos y cristianos de esa nación de los Estados Unidos. Ustedes niegan la historia. Ustedes están haciendo prácticamente el aparato que hizo Mao Zedong en los años 60 con el Partido Comunista Chino, que comenzó a eliminar a todos los opositores, comenzó a hablar mal de ellos, difamarlos públicamente, sacarlos de la sociedad y hacerlos ver de que son indeseables solamente porque se opusieron a la dictadura del Partido Comunista Chino. Ustedes están siguiendo lo mismo. No crean que somos borregos. Yo no soy un idiota. No soy un borrego oh sí, tienen razón, es discurso de Dios. No, discurso de Dios solamente son para sus enemigos. Pero yo quiero que ponga discurso de odio. Quiero que lo ponga, Facebook, póngalo, a aquel que está fomentando que existe el transgenerismo. El transgenerismo no existe. Y como nosotros no creemos eso, los cristianos, entonces yo les hago un desafío. Bloqueen a las feministas, bloqueen a los ateos, bloqueen a los marxistas, bloqueen a aquellos que están en contra de los que creemos que la elección fue robada, porque yo creo que fue robada. Pero ¿qué hacen ustedes? Aquellos que creen que la elección fue robada por Trump, le vamos a eliminar. Sí, eso es censura. Entonces ustedes no son una entidad neutral privada. Ustedes obedecen a una ideología de censura totalitaria, de tiranía. Y porque están en el poder, ustedes se dan el derecho de callar, borrar, censurar, bloquear, suspender a aquel que no está de acuerdo con ustedes. Prácticamente están siguiendo, y escúchenme bien, la misma ideología de Mao Zedong, aquel que mató a más de 50 millones de su propia gente en China. Sí, él los mató, sí, a los profesores los mataba, aquellos que estaban en contra, ¿no?, de la maldita ideología marxista, los eliminó. Y ustedes, al censurarnos, por poner lo que creemos mi convicción, ustedes están haciendo prácticamente lo mismo. Le vamos a censurar porque usted habló mal en contra de los homosexuales. Bueno, no es hablar mal. No es hablar mal porque se está citando lo que Dios dijo. A ver, cuando ellos ponen, por ejemplo, discursos de aquellos que atacando a los Estados Unidos de América. ¿Eso cómo se llama? Usted va, libertad de expresión. Bueno, ¿y mi libertad de expresión qué? ¿Dónde está mi libertad de expresión? Cuando yo pongo de George Washington, de los padres que hicieron esta nación grande, eso es imperialismo, eso es racismo, eso se llama sexismo, eso es ser homofóbico. Todas esas estupideces, tonteras, ¿no? Porque son tonteras, es un adoctrinamiento. Ustedes están adoctrinando a toda la gente, es un lavado cerebral. Claro, hay gente que se deja lavar el cerebro, pero no todos. No, lo que ustedes están haciendo es lo mismo que hizo Lenin en 1917.
Es lo mismo que hizo Stalin cuando mataron a más de 70 millones de rusos en la Unión Soviética. Mucha de esa gente murieron sin saber por qué murieron. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso, que de esos 70 millones y más de personas rusas que murieron, no supieron por qué los mataban? Porque ellos nunca entendieron el comunismo, porque ellos nunca entendieron el marxismo. Ellos estaban ahí, su propia gente, ustedes los mataron, los rusos comunistas. Ustedes siguen esa línea, censurar a lo que ustedes creen es el enemigo. Siguen la línea del Partido Comunista Chino, censurar y eliminar, no solamente censurar, eliminarlos solamente porque está en contra de su ideología. Vea la historia, vea la historia. O a todo aquel que votó por Trump le vamos a castigar. Eso, eso se pudo haber visto en Alemania nazi con Hitler, eso se pudo haber visto en la Unión Soviética, con Stalin, con Lenin, con Pol Pot, los grandes asesinos en masa, comunistas, izquierdistas, que ustedes están de acuerdo con eso, con Mao Zedong, mataba a los campesinos, o que no dicen que están con el proletariado, ¿no? O estamos con el pueblo, ¿no? Así dicen, ¿no? Estamos con el proletariado, los proletariados de todo el mundo unidos. Esa es mentira. Sí, sí, lo unen, pero lo unen para matarlos. Esa es, esa es, esa es toda la historia del comunismo, una historia llena de sangre de más de 100 millones de gente que nunca supieron por qué los mataron. Ah, pero ustedes no dicen nada. No dicen nada de eso. New York Times, Washington Post, todos ellos callándose la boca a alguien que estuvo por más de 40 años en la política de los Estados Unidos, pero sin embargo no hizo nada, ¿no? Oh, pero a un hombre que por 4 años estuvo como presidente y quiso lo mejor de Estados Unidos, lo difamaron, lo atacaron, no respetaron a su familia, no respetaron absolutamente nada. Y claro, ahora ponen ahí, ¿no? Que son racistas, ¿no? Grupos supremacistas los que estaban contra. Esa es propaganda, esa es mentira, eso es mentira. Alguien de Facebook, yo sé que habla en español ahí. Bueno, ¿sabes? Te voy a decir, amigo, algo. ¿Sabes qué? Eso es mentira. Tú sabes que eso es mentira, pero lo hace porque te pagan, porque eres un títere de ellos, porque si no lo dices, te corren del trabajo, pero necesitas dinero, entonces tienes que ser solamente un títere que habla mentiras. Pero sabes que no todos te creemos. No, habrá algunos que creen eso, sí, 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 porque hay gente de todo tipo, pero yo no, porque la historia muestra que lo que están haciendo es lo mismo que hicieron los asesinos más grandes de la historia. Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, Hitler también. Así que, ¿a quién quieren engañar cuando censuran? ¿A quién quieren engañar cuando alguien pone, por ejemplo, fotos, ¿no? En donde se está demostrando, ¿no? Donde se pone de que el Partido Demócrata es un partido corrupto y ustedes dicen, oh, no, esto no es verdad. No vamos a hacer un fact check diciendo, oh, vamos a chequear si es verdad o no. Y le ponen ahí una advertencia 10 días, 30 días, 100 días. ¿Usted cree que la gente es tonta? Facebook, ¿usted cree que la gente es tonta? ¿Usted cree que es más? Sus suspensiones no me interesan para nada. Si ustedes creen que están utilizando justamente el método de la modificación de la conducta, ¿se sabe cuál es el método de modificación de la conducta? Lenin lo usó. Lenin usó el método de la modificación de la conducta, que es lo mismo que usó el gran psicólogo Pavlov, ¿no? En el caso del perro, se le estimula al perro, se le enseña la carne, está salivando, entonces ellos dijeron, oh, así vamos a condicionar a la raza humana, porque Lenin creyó que el ser humano no tiene alma, era solamente una masa de carne, hueso y sangre, ¿no? Por lo tanto, no tiene conciencia. Entonces, una vez eliminada la conciencia del ser humano, entonces, ¿qué somos? No somos nada. Entonces, somos solamente masa que nos pueden matar. Por eso que ellos mataron a millones. Porque el que cree que el hombre es masa sin conciencia, pues entonces, ¿de qué se va a preocupar? ¿De qué se va a preocupar? Si no tiene conciencia y no tiene alma, entonces mátenlo. Mátenlo. Claro, entonces les conviene, por eso odian al cristianismo, porque el cristianismo enseña que hay un creador sobre el Estado.
Porque el cristianismo enseña que sí tenemos conciencia y que tenemos espíritu. Y hay una ley soberana para todos los seres humanos para que demos nuestro deber a Dios. Pero claro, eso no les conviene a ustedes. Por eso odian al cristianismo, odian al creyente, se mofan de Cristo, de su ley, y ponen ustedes mismos al Estado como el único que puede decidir qué vas a comer, qué se vas a vestir, ponte la máscara en la cara, y si no sabes, te vamos a poner aquí la vacuna, que no salgas a esta hora, que si sales a esta hora, que no haces esto, que si hablas esto es el discurso de odio, no tienes que hablar, no tienes que escribir. O sea, ¿quién le dio el derecho al Estado o a Facebook? ¿Quién le dio el derecho moral de que me tiene que educar a mí? ¿O a mis hijos? ¿O a cualquiera? Si solamente son miserables seres humanos que en cualquier momento se van a morir porque nadie sabe cuándo vivir. Usted nació de una madre, usted creció, no sé qué valores le enseñaron a usted en su casa, no sé qué le educó su madre cuando usted tenía 1 año, 5 años de vida, para que ahora ya de grande crea en su mente que usted es el rey del mundo. Usted al criticar, al censurar, simplemente está siguiendo el paso del gran hombre, del gran hombre que tenía problemas mentales llamado Adolfo Hitler. Es lo mismo. Él vivió en 1945, usted está en 2021. La única diferencia, bueno, él no era dueño de Facebook o de Twitter, YouTube, pero usted sí. Pero en ideología son iguales. Son iguales. Él mató a sus enemigos, censuraba. Ustedes hacen lo mismo. Él usó a su agente de propaganda. Ustedes hacen lo mismo. Propaganda a las 24 horas del día. Es propaganda. Lavado cerebral. Sí, eso es. ¿No? Y hacen también la modificación de conducta. ¿Cuál es la modificación de conducta? Creen ustedes. Oh, suspendido 30 días. Entonces, ustedes lo hacen como, en mi caso, 30 días suspensión, para que yo, según esté pensando, oh, ya no voy a, ¿cómo me suspenden 30 días Facebook? Perdóname, Facebook. Ya no voy a poner lo que puso. Ya no voy a, te voy a obedecer. Es más, mándeme una lista de solamente lo que tengo que poner. Yo no tengo conciencia, soy un pobre baboso. Yo te obedezco a ti. Dame y yo lo voy a poner ahí. Eso es lo que ustedes creen que están haciendo la gente. Oh, de repente hay, yo no sé, de repente hay alguien que cree en sus suspensiones, pero yo no, porque eso simplemente están modificando, no es castigo, es más, no tienen que hacer castigo, no tienen que hacerlo, no tienen derecho, escúcheme bien, no tienen derecho a hacer eso. Y si lo hace pensando que va a haber modificación de conducta, no, a mí no me han modificado para nada. Mi conducta no ha sido modificada por eso. Y aunque me pongan 60 o tal vez 10 años de suspensión, no me van a modificar y no me importa. Pero entienda, ¿no? Esto no es nuevo. Y voy a leer algo, ¿no? Voy a leer algo, esto de la globalización. 1992, ¿quién fue el presidente de Estados Unidos? Bill Clinton. Bill Clinton, 1992, él fue educado en Inglaterra, en una de las mejores elitistas universidades que van solamente aquellos que pertenecen al nuevo orden mundial. ¿Sabía usted eso? Todo el gabinete de Bill Clinton en 1990 eran personas globalistas. Estamos hablando de 1990. A ver, 90 para 2000 son 10 años, 2010, 20 años, 2020, 30, estamos ya hace 31 años. Bill Clinton puso en todo su gabinete a globalistas. Globalistas, escúcheme bien, globalistas. Aquellos que creen en un nuevo orden mundial. ¿Usted sabía eso? Le voy a leer lo que puso uno de ellos y, y, y lo pueden ver si ustedes quieren saber todo lo que puso. Voy a leer parte de eso. Está en la revista Times, Magazine Times, de 1992. Pero fíjese la filosofía del gobierno de Bill Clinton. Y no ha cambiado. ¿Se acuerda que le dije hace un momento la frase, lo que pasó ya no podemos volver atrás? Bueno, en el año 60, 70, cuando se legaliza el aborto en 1973,
dijeron, ya no podemos volver a lo que fue América. O sea, lo que estaba diciendo es, se aprobó y de aquí en adelante el aborto es legal, que la mujer tiene derecho a asesinar, porque es eso, asesinato, con la aprobación de la Corte de Estados Unidos. Ahora, mucha gente me pregunta y dice, hermano, pero los Estados Unidos nace una nación puritana, ¿y cómo es posible que sí, sí, es cierto, pero ya expliqué. En el año 1950 empieza toda la inmigración de marxistas a las universidades. Los hijos de los norteamericanos no estuvieron preparados cuando el profesor marxista les comienza a hablar y bombardear con todos los conceptos ideológicos de Carlos Marx. Estados Unidos hasta cierto punto era una nación inocente en ese aspecto. Hijos de protestantes, reformados, católicos, bautistas, metodistas, luteranos, todo lo que sea, no supieron qué contestar cuando un profesor marxista, evolucionista, ateo, les ponía eso en la cabeza. No estaban preparados. Las escuelas dominicales nunca prepararon a la juventud americana. Por eso, para el año 1963, los jueces que entran ahí ya eran con mentalidad progresista, marxista, europea. Entonces, para ellos decir el aborto es un derecho, lo estaban viendo desde el punto de vista como lo vio Lenin. ¿Me entiende? ¿Qué veía Lenin en el ser humano? No tiene conciencia, cuerpo, sangre, huesos, matarlos en masa. El concepto de Dios ni siquiera se mencionó. No, no, eso no entra aquí, no entra en lo legal. Dios no entra. ¿Se da cuenta de mentalidad humanista? Dios no entra. No, no, no me hablen de Dios, no es argumento para decidir si la vida es sagrada o no. Eso es religión. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos personas pensantes, humanistas, y decidimos que sí o no. Y la vida humana, ¿qué es la vida humana? No hay espíritu, no hay alma, no hay conciencia. Es una masa. O sea, matar a un ser humano debe ser tan normal. Es más, no tenemos que sentir pena tampoco, ¿no? Cuando se mata, eugenismo, ¿no? Ayuda al suicidio de personas adultas, ¿no? ¿Y qué creen con eso del COVID? ¿Tú crees que la gente tiene miedo o tiene COVID cuando ellos dicen cúbranse? Es porque tenemos pena de usted, porque no queremos que se muera. A ellos no les importa eso. Ellos lo hacen por una sola causa, control. Pero miren lo que dice, quiero leerlo, lo que dice esta persona, el secretario de Estado de Bill Clinton, ¿no? Se llama Strock Talbot, ¿no? Secretario de Estado de Bill Clinton. Eso lo pueden ver, lo voy a poner aquí, porque él estudió con Clinton en Inglaterra, en una de las mejores universidades del nuevo orden mundial. Eso no es secreto, hermano. Muchos, la mayoría de los políticos diplomáticos de Estados Unidos estuvieron ahí. O sea, eso del nuevo orden mundial no es recién. Ahora, fíjese aquí, ahí puse el nombre, era secretario del Estado Strock Talbot. Esto es lo que dice así, ¿no? Estamos hablando de 1992, hace más de 30 años. Él dijo, los Estados Unidos, ¿no? No va a existir en el siglo XXI en la forma como existe ahora. Cuando dice ahora está hablando de 1992. Para el siglo XXI, dice, los Estados Unidos no va a existir la forma que existe ahora. Los estados van a reconocer solamente a una autoridad global. Fíjese, eso es globalismo, a una autoridad global. O sea, lo que está diciendo, para los que no conocen la historia de Estados Unidos, la política, Estados Unidos es un país federal, cada estado es autónomo, ¿no? Tiene sus propias leyes, lo que afecta a un estado puede o no puede afectar a otro estado, ¿ok? Pero al decir esto tal, un globalista, igual que Clinton y los demás, igual que Obama, igual que Bush también, globalistas, se dan cuenta cómo esto sigue, ¿no? Recuerde la máxima, lo que viene ya no se puede volver atrás. O sea, esto lo dijo ahí, ya no pueden cambiar, ya no podemos volver a los 1980, a los 70, a los 60, a los 50, a los 40, ya no se puede volver, hay que avanzar. Ahora, fíjese lo que dice aquí.
Dice aquí, los Estados Unidos va a dejar de existir en su forma como conocemos para el siglo XXI. 1992 todavía el siglo XX. ¿Okay? Y va a obedecer a una autoridad global. Eso es terrible. Ahora, cuando digo esto, lo voy a leer, estén pensando en lo que está pasando con el COVID. ¿Okay? ¿Qué más? Dice, ¿no? Stroop Talbot dice, los Estados Unidos no va a existir en su propia forma en el siglo XXI porque el concepto de nacionalidad en el mundo entero va a desaparecer. Ahora, escuche bien, esto es importantísimo. 1992. ¿Qué hacía Trump? America First. First significa primero, primero América. Make America Great. ¿No? Haz de América una nación grande otra vez. O sea, él estaba fomentando la uh, que Estados Unidos sea primero en las naciones, se fortalezca para hacer de Estados Unidos una nación grande otra vez. Eso es un nacionalismo sano, porque todo no es normal que cada presidente quiere que su país sea bien. No es un nacionalismo de pelear, sino sano. O sea, amo a mi país, quiero que sea grande, no hay problema. Lo que está diciendo aquí Talbot hace más de 30 años está diciendo. Para el siglo XXI, el concepto de nacionalismo va a desaparecer. O sea, si usted quiere saber una razón por qué sacaron a Trump y no querían, por más que ganó los votos, es porque eso va en contra del plan globalista que ellos tenían. Trump cree que cada nación es soberana y que cada nación tiene el derecho a ser más grande en su país como tiene que ser. Bueno, el globalista no cree eso. Eso está en oposición a la agenda globalista del nacionalismo, de que America First, no, América primero dice, no, 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 nada de que América primero. No, 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 nosotros creemos en fronteras abiertas. Nada de que hacer de América grande. No, no, nada de eso. Nada de eso. Tenemos nosotros uh, que, que Estados Unidos sea un país amplio, abierto para todos y todos. Es más, todo el mundo. Todo tiene que obedecerse, no a la Constitución, nada a la Constitución, sino a una autoridad global. ¿Qué más dice? No. Eh, Él escribió en la revista Magazine, en la revista Time Magazine, ¿no? El título se llama El nacimiento de una nación global. Mire, 1992, el nacimiento de una nación global. Mire el título. Claro, en 1992, ¿quién iba a pensar que globalismo? No, eso solamente es para los políticos. Aquí no pasa nada. No, no, amigo. Aquí ya ha pasado y ya estamos viviendo en el globalismo. Se dan cuenta que ya estamos, no es que va a venir el globalismo, ya estamos. Por eso que todos los presidentes en México, Centro y Sudamérica, ellos están implementando el plan globalista. Sí, y la mejor forma de haberlo hecho es como dijo, ¿no? Alguien más ahí, voy a leerlo. Hay tres formas de hacer el mundo global. Tres formas. Uno, a través de la educación, o sea, adoctrinación. Dos, a través de los medios de comunicación, o sea, medios controlados, ¿no? Los medios, las redes sociales, la internet, hacer a la gente lavar el cerebro. Y tres, y escuche bien esto, el tercero, ¿cómo hacerlo? Una pandemia global. Repito, educación, medios de comunicación, pandemia global. Los tres elementos para hacer el globalismo funcione. ¿En qué estamos ahora? La educación no es educación, es adoctrinamiento. Los medios de comunicación no son medios de comunicación, son medios controlados de desinformación y manipulación, porque manipulan. Y tres, lo que nadie puede negar, la pandemia. Ya está en todas partes. Lo dio China, ¿no? Ahora, recuerde, el Partido Comunista Chino, Mao Zedong dijo siempre, nuestro interés no solamente, igual que Hitler, pero Hitler fracasó. Pero Mao Zedong dijo, no es solamente para China, sino para todo el mundo. Claro, él no podía ir a todo el mundo a masacrar como lo masacró a su gente, pero de una forma más efectiva.
de lograr el mismo resultado, pero de una forma más efectiva. Una pandemia. Uno no puede pelear con las bacterias en el aire, ¿no? No puede. Con el virus no puede pelear. Aquí hay un virus, lo voy a pelear. No. Respiramos y nos enfermamos. Entonces, eso nos dio el Partido Comunista Chino. Prácticamente tiene a todo el mundo controlado, China. Sí, ¿sabía usted eso? China ya nos ha globalizado a la fuerza y de una manera tan pacífica que ni siquiera tuvo que enviar tanques o tirar bombas. Solamente decía, mientras respiran, ya los tenemos. Claro, porque cuando uno respira, está respirando justamente, ¿no? El virus. El virus. Y no respira uno, respiran millones. Ya los tiene. Ya los tiene. ¿Qué más dice aquí? En el nacimiento de una nación global, ¿no? En todo su discurso esta persona dice, 1992, que los gobiernos del mundo, mire, gobiernos del mundo, dice, están mirando y están trabajando para tener y establecer, escuche bien esto, establecer una autoridad global. Eso, eso suena como algo apocalíptico, ¿no? Como aquellos que dicen, bueno, va a venir la bestia, ¿no? El anticristo. Bueno, sí, pero esto de aquí no odian el cristianismo. Pero interesantemente están buscando eso, el establecimiento de una autoridad global. Fue escrito en 1992. Y lo voy a poner aquí para que ustedes hagan Google después. El título está en, no sé si está, bueno, yo lo tengo aquí entré a un sitio en internet, pero ese es el título, The Birth of a Global Nation, el nacimiento de una nación global, 1992. Tienen que leerlo, tienen que leerlo. Este hombre es clave dentro del orden mundial, donde estaban los Bush, Clinton está ahí. ¿Y qué creen? Clinton y Obama están trabajando y ayudando a Joe Biden y al Partido Demócrata, globalistas. ¿Se dan cuenta que la cosa sigue? Recuerde la frase que ellos dicen, no se puede volver atrás. Trump era un retroceso para ellos. Entonces, ¿por qué crees que lo odian? ¿Y por qué creen que inclusive los mismos republicanos odian a Trump? ¿Entiende lo que estoy diciendo? El que no entra a su agenda no sirve. Trump no sirve para ellos. Tiene que ser globalista. Su plan es lo que pasó ya no se puede volver atrás. Aquí dice, él dice lo siguiente. Hay una razón optimista para creer que va a prevalecer la unidad global. Oh, esto está tremendo. Estamos hablando de 1992. Mira lo que dice. Dice que hay una razón optimista para creer que vamos a lograr eso. Esto lo dijo en 1992. Dice, dentro de los próximos 100 años, o sea, 100 años, 1992, 100 años van a ser 92, 9, 10, no, 2000. ¿Cuánto es? Ya me confundí. A ver, vamos a ver. Tengan paciencia conmigo. Eh, vamos a ver. 1992. 100 años. 2092. No vamos a vivir en ese tiempo, amigo. No vamos a vivir en 2092. Dice, en 100 años, o sea, en el año 2092. Dice así. En 100 años, el concepto de nacionalismo ya no va a existir, será obsoleto. Todos los estados van a reconocer una autoridad global. Fíjese, estamos que 2021. La pandemia, ya saben lo que puse a hacer. Entren a la organización eh, mundial de la salud, que en inglés se llama eh, um,
la... Está, oh, ok, no puse mal. Es la World Health Organization. Y interesante porque aquí, ahora, otra cosa muy importante que ustedes tienen que saber. El virus de esta pandemia, la pandemia en sí, según cuando ustedes leen eso, yo lo he leído, recuerden la frase, lo que pasó ya no va a regresar. Cuando empezó la pandemia, esto a poner en todos los países restricciones el año pasado, dijeron, y esto lo dijeron así, ya no podemos vivir como vivimos antes. Fíjese, la misma frase que dijeron en 1948. Se repitió en 1960, se repitió en 1970, se repitió con Clinton y ahora ya no podemos vivir como vivíamos antes. ¿Qué es lo que están diciendo? La pandemia va a seguir. Ya dijeron ahí, la pandemia no va a desaparecer, dijeron. Lo cual significa que vamos a estar, los niños que nacen ahora, que es el año pasado, van a nacer en un estado, en una sociedad donde van a ver a sus padres con más cara. O sea, esa generación ya no va a ser la generación donde nosotros nacimos. Ya ellos están siendo adoctrinados y fuerte, fuerte. O sea, este lavado cerebral no va a acabar, va a seguir. Por eso que ellos necesitan eliminar a los que piensan como yo. Sí, quieren mandarlos en los Estados Unidos a campos de reeducación. O sea, a mí me pueden mandar a campo de reeducación, lo mismo que hicieron la Unión Soviética, lo mismo que hizo China. ¿No entienden? Entiende que todo eso no es casualidad. Por eso dije, no existe la casualidad. Esto es serio, hermano. Si imagina usted que vaya a su casa y le digan, señor José, sí, tenemos que llevarle a reeducarle. ¿Cómo? ¿A qué? Reeducarle. ¿Cómo que reeducarme? ¿Qué es eso? No, no pregunte, síganos. No, no, pero yo quiero, si no nos sigue a las buenas, lo vamos a llevar a las malas. No tenemos que dar explicación. Vámonos. Pero yo tengo mi familia, pues como se está resistiendo, le agarran entre todos los que están ahí y se lo llevan al reeducar, que viene a ser prácticamente campo de concentración, de adoctrinamiento. No puede salir. No, no puede salir, ni tampoco recibir visitas. Eso hace 30 años cuando dijeron esto de la pandemia que decía, no, eso es pura conspiración. No, eso no va a venir, eso solamente en las películas. Pues, ¿qué cree? Ahora todos usamos máscara, no es película. Ahora en los hospitales nos van a obligar a vacunarnos y no es película, ni es conspiración. Lo que sigue es campo de reeducación. A los que no pensamos igual nos van a reeducar. Y no es conspiración, es la verdad. Ya sucedió en 1917, en 1940, en 1960, ahora viene 2021. Recuerde, este virus no va a parar. Tenemos por 100 años, como dice aquí, 1992 dijeron, en los próximos 100 años va a haber un gobierno mundial. Y no están hablando de predicadores, ni de pastores de profecía, ni de evangélicos, ni nada. Están hablando los globalistas. Y ya lo estamos viendo. Las escuelas, todos los profesores en las escuelas públicas, todos sin excepción, son globalistas. El profesor en la escuela pública aquí, ya sabes que, bueno, yo soy cristiano y de acuerdo a la Biblia, el Estado no tiene por qué entrometerse. Lo corren, le despiden, le quitan sus credenciales de ser profesor y a reeducarlo. No nos sirve, ¿sí? Y yo he postulado algunos cargos para ser profesor en las escuelas públicas. Sí, lo he hecho. Me dio miedo. 10 personas
10 personas, es como que si estuviera en una corte. Y yo pregunto, le digo, oiga, ¿por qué 10 personas? Porque queremos preguntarle cómo es usted. Como que, o sea, ¿qué creen que yo soy un terrorista? ¿Qué? No, no, queremos evaluarlo. Sí, 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 me evaluaron. Cuando yo postulé para ser profesor en escuelas públicas, me evaluaron 10. Me hacían preguntas, ¿y qué piensa de esto? ¿Y esto qué piensa? Y por aquí. O sea, yo me pongo a pensar y después digo, nunca me dieron trabajo. Y yo digo, pero si yo contesté bien, he sido honesto, expliqué. Y un amigo me dice, ¿sabes qué? ¿Dijiste que tú fuiste honesto en tus respuestas? Pues sí, me preguntaban, por ejemplo, ¿qué piensas tú sobre la pena de muerte? Una de las preguntas. Y yo dije, pues yo creo en la pena de muerte. Y otro me pregunta, ¿bajo qué criterio filosofía? Bueno, yo soy cristiano, mi cosmología es bíblica, entonces yo creo desde el punto de vista bíblico que la pena de muerte es aplicable en el Estado cuando es llevado a cabo por autoridades mismas del Estado, no desde el punto de vista eclesiástico, pero dentro del Estado, a crímenes que van de acuerdo a esa clase de castigo. Entonces me dijiste, esa respuesta te descalificó. ¿Por qué? Sí. Es que tú debías haber mentido, me dice. ¿Cómo? Tú hubieras dicho que no crees en la pena de muerte. Pero si yo, escúchame, me dice, tú hubieras dicho que no crees en la pena de muerte y luego agregar, si te preguntas bajo qué filosofía habría dicho, porque somos una nación progresista. Créeme, esas palabras claves ya te hubieran dado, tal vez hubiera sido hasta director de escuela. ¿De veras? Sí. Pero mencionaste que estás a favor. Mencionaste la Biblia. Mencionaste, todo lo que mencionaste suena bien, pero no estás hablando con cristianos, estás hablando con agentes de cambio marxistas, llamados profesores. Fui a otra escuela pública y me miraban como yo si fuera un virus. Decía, ¿qué, ¿hay algún problema? Le digo, no, no, estamos observando. Me están observando. ¿Cómo que me están observando? ¿Que soy enfermo? Dice, no, no, es que queremos estar seguros que la conducta de usted va de acuerdo a toda la póliza de la escuela. Yo digo, oiga, yo no estoy en un país comunista, no estoy en Cuba, no estoy en China, no estoy en la Unión Soviética, esto es los Estados Unidos de América. Este, ya estamos. No, 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 la política del gobierno mundial ya está. Esta pandemia es justamente eso. Por eso eliminaron a Trump y no lo van. Ahora, claro, la mayoría de Estados Unidos sabemos, estamos luchando, no nos gusta, no va a ser fácil, pero ya lo impartieron. Ya el Partido Demócrata está vendido al globalismo, lo ha estado, mira, estamos hablando de 1992, hace más de 30 años. Hace más de 30 años. Ahora, ¿qué más dice aquí? Dice, uh, dice, la frase brevemente se va a moldear en el siglo, a mediados del siglo XX, ¿no? Ciudadanos del mundo será asumido como el verdadero significado para el final del siglo XXI. Ay, mamá, bueno, yo ya no voy a estar para 2090, yo ya no voy a estar. Si usted está, buena suerte, amigo. Si usted vive hasta 2091, ore, felicitaciones, tenga, no sé qué le puedo le desear, porque ya no se va a llamar, oh, yo soy de Perú, yo soy de Chile, yo soy de Argentina, oh, yo soy mexicano, a pura honra. No, no, nada de que a pura honra. Ya no va a existir nada de eso. Lo que va a existir es ciudadano del mundo. ¿Me entiende? Imagínese, hoy, por ejemplo, hasta ahorita uno dice, hermano, ¿cómo está? ¿De dónde es usted? Oh, yo soy de aquí. Y usted, oh, yo soy de acá. Bueno, para final del siglo XXI, este siglo, ya no se va a decir, ¿y tú dónde naciste? Simplemente va a decir, buenos días, ciudadano del mundo. Buenos días, ciudadano del mundo. Tenemos que tener, vamos a saludar al otro ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo, buenas tardes, ciudadanos del mundo. Allá hay más ciudadanos del mundo. Vamos con los ciudadanos del mundo. Ciudadano del mundo, bueno, la frase es larga. Yo me voy a cansar diciendo ciudadano del mundo. Pero eso es lo que está diciendo.
No es que, oh, allá va el argentino, oh, allá va el puertorriqueño, y ese mexicano, no, no, ya no va a haber eso, ya no, ya no. Ahora lo que va a haber es ciudadano del mundo. Usted soy ciudadano del mundo. Usted, yo también soy ciudadano del mundo. Vamos a quedarnos la mano como grandes ciudadanos del mundo. Globalismo. Usted nació globalista, globalista. O usted globalista, globalista, sí, sí, globalista, ciudadano del mundo, globalista. O yo también soy globalista. Oh, qué bien. La mano. Sí, sí, sí. No estoy bromeando. Mira la pandemia. Cuando crea usted que es mentira, mire la pandemia. Hace 30 años la gente se reía. No, que va a haber pandemia. Tal vez habrá pandemia a una región y durará 2 años, pero nada más, pero no mundial. Yo no puedo usar la máscara, eso es imposible. Estás exagerando. Esa es mentira, nunca se va a hacer. Bueno, como decía alguien, nunca digas nunca, porque se cumple. Y ya está. ¿Qué más dice? Dice, algunos se opusieron a lo que dice este señor. Y mira lo que dice. El señor Talbot está completamente embaucado con la agenda del orden mundial. Él dice, en 1992, es lo que dice, tenemos que estar calmados, pero de una forma consistente. Mira lo que dice, tenemos que estar calmados de una forma consistente para tener claro nuestro propósito y nuestro sentido. ¡Wow! Una de las sugestiones que él sugiere, yo sugiero que seamos modestos, que tengamos paciencia, pero una paciencia de estrategia. Tenemos que estar calmados, tenemos que estar consistentes, tener un claro sentido del propósito en caso que nos quieran desanimar, como ahora es. El gobierno mundial ha probado ser un poquito más complicado, pero se puede lograr. Ahí está, ahí está. 1992. Ahí está. Lo que estamos viendo ahora no nació de la casualidad. No es que, oh, yo no sabía que iba a venir la pandemia, ¿no? Los gobiernos. No, no, los gobiernos ya sabían. Ahí está. Clinton, 1992, su equipo globalista ya lo sabía. Ya lo sabía. Ahora, uno dirá, oh, significa que en ese tiempo uh, empezaron a, a gobernar, ¿no? No, 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 ya estaba antes. Ya había, ya había antes. Eh, en 1871, escuche bien esto, 1871, 1871, más de un siglo ya prácticamente, ¿no? eh, Albert Pike, gran masón, Albert Pike, se escribe Pique, se pronuncia la I, es I, y la E no se pronuncia en inglés, o sea, por eso es Albert Pike. Escribió en su libro Dogmas y Morales, dijo, la memoria se preserva, o tal vez sea profanado en la antigua orden de los templarios. Los templarios existió. A partir de ese momento pasó a todas las asociaciones secretas. Pasaron a los masones hermenéuticos, luego vinieron los Illuminati. Pero de todo esto, lo que les une es su devoción mutua al poder global. Poder global. Ahora, usted puede decir, no, yo no creo en eso. Está bien, no crea, no tiene que creer nada. Pero lo que sí va a tener que creer, aunque no le guste, es que la pandemia es la herramienta para un gobierno mundial y lo está haciendo.
China ya asume, y estoy hablando, no ahora que ya se asume, siempre. Estoy hablando de los 1970, 80, 90, 100, 110, hace 50 años. China se ha posicionado como la única potencia mundial. Ahora uno dice, ¿no es Estados Unidos? Sí, Estados Unidos es. Pero ¿por qué entonces China se posicionó como la única potencia mundial? Inclusive más que Rusia. Porque ellos tienen lo que acaba de decir el secretario de Clinton en 1992. Hay que tener calma y ser consistente. Tener paciencia estratégica que lo vamos a lograr. Lo mismo que dijo Gramsci. El camino al socialismo, comunismo, va a ser un camino largo, pero lo vamos a lograr. Si estuviera vivo, él estuviera feliz y él diría esto: les dije que el camino iba a ser largo y ya lo logramos. Hay mucho que hablar, tengo cantidad de material para hablar de esto, pero solamente quise compartir con esto. No es nuevo. El plan no es tanto de la pandemia, están usando la pandemia, están usando los medios de controlar nuestra mente, quieren borrar toda conciencia de nosotros, eso es lo que están haciendo. Quieren convertirnos en la misma masa no pensante, como pensó Lenin, como pensó Mao. ¿Para qué? Para que si ellos quieran eliminarnos no tengan cargo de conciencia. Ahora entiende por qué no tiene que haber conciencia. Para que no tengan cargo de conciencia. Si aceptamos que el ser humano no tiene espíritu y no tiene conciencia, oiga, si no tiene conciencia y yo no tengo conciencia, hay que matarlo. Yo no me siento culpable. Claro, pero si aceptamos que hay una conciencia humana y el ser humano tiene un valor, entonces yo lo voy a tener que respetar. Yo no voy a invadir su privacidad y no lo puedo matar. La Biblia. Entonces, el totalitario dice, no, 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 nada de Biblia. ¿No? Mao rompió toda la Biblia. Bueno, ya rompimos la Biblia. Ahora, decirles que no hay conciencia. Al no haber conciencia, oiga, no se siente mal matando a un ser humano, a un niño que no le hizo nada. ¿Por qué? Bueno, que es inocente. No tienen conciencia. No tenemos conciencia. Nadie tiene conciencia. No existe lo que es la inocencia. No existe lo que es la inocencia. No existe lo que es la culpabilidad. No tenemos conciencia, somos una masa. Matamos, es más, no sé si quieres matar, es eliminar lo que no sirve. Así que no existe eso. Esa es la meta última. Crear una generación sin conciencia en donde la eliminación no tenga que crear sentimiento de culpa ni tampoco responsabilidad. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor y misericordia. Padre Santo, tu amor es grande. Eres un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Reconocemos tu señorío. Reconocemos que eres un Dios que ha creado todo, al ser humano también. Padre Santo, tú sabes lo que estamos pasando. Ya este siglo, los hombres hacen alianzas, pactos para derrotarte a ti, pero como dice la palabra, tú te reirás de ellos. Tú te burlarás de los planes y los vas a destruir. Señor, en el nombre de Jesús, protege a tu iglesia, a tus redimidos. Protege a aquellos que somos parte de tu remanente en todas partes del mundo. Protégenos del mal. Como dijo Jesús a sus discípulos, cuando llegue ese momento, no se preocupen qué van a hablar, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en su boca. ¿Cómo responder? Bueno, ya estamos en ese tiempo. Pon palabras en nuestra boca para responder y protégenos. Y destruye a aquellos que se burlan de tu nombre, que se mofan de tu ley. Aquellos que no respetan a tu Hijo Jesucristo y persiguen a tu pueblo. Tú eres un Dios justo y castigas de acuerdo
a tu justicia única. No como el hombre, pero de una forma justa. Y que tu palabra corra como ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención y que la gracia de Dios siempre esté con usted, ahora y siempre. Amén.